Muy buenas a todos, les saluda José Serpa. En el día de hoy, con una nueva entrega, vamos a trabajar el programa de Microsoft Word y vamos a ver el tema de manejar documentos. Bien, vamos a partir de que ya hemos ingresado a la aplicación y de manera predeterminada Word nos abre un documento en blanco. Todos los archivos de Word se conocen como documentos, por eso es que acá en la barra de título aparece como documento 1, porque es el primero que he abierto en esta sesión, y aparecerá documento 1 hasta que nosotros almacenemos este documento y le asignemos un nombre. En este caso ya va a desaparecer la palabra documento 1 y va a aparecer el nombre del documento que nosotros le hemos asignado a este archivo. En este caso vamos a suponer que ya yo he hecho el trabajo que yo necesitaba realizar, la carta o de pronto la hoja de vida, y necesito trabajar en un documento nuevo. A diferencia de este, sin necesidad de cerrar este documento, vamos a trabajar entonces y vamos a abrir uno nuevo. Para nosotros abrir un documento en blanco con el teclado, podemos hacerlo de la siguiente forma. Aquí tengo el teclado en pantalla para que usted vaya observando las combinaciones de teclas que vamos a utilizar para realizar este proceso. Vamos a presionar con control más U y esto me abre un documento en blanco. Como pueden observar, ya me aparece acá en la barra de título documento 2 porque he abierto este nuevo documento y ya puedo realizar el ejercicio o el trabajo que yo tenga que hacer en este documento. Y de esta manera puedo yo trabajar e ir abriendo cada documento que yo necesite. Quiere decir esto que si yo combino control más U, me va a aparecer también documento 3 y así sucesivamente. En este caso, en esta sesión que yo he trabajado, que he abierto a Word, tengo tres documentos en blanco, tengo tres documentos ya abiertos. Si nos ubicamos acá en la barra de tareas, fíjese que el botón de Microsoft Word nos va a aparecer cada documento en una ventana independiente, y de esta forma yo podría desplazarme, podría alternar entre cada uno de estos documentos. Actualmente estoy trabajando en el documento 3 como me lo muestra acá en la pantalla, pero si yo quisiera cambiarme al documento 1 o al documento 2, simplemente lo que hago es que coloco el puntero acá en el botón ubicado en la barra de tareas, y cuando él me muestre una pequeña vista previa de los documentos, yo simplemente dirijo el puntero hacia la ventana del documento que yo quiero activar y le doy un clic izquierdo, y de esta manera del documento 3 he saltado al documento 1. Si quiero hacer lo mismo, pero en este caso en el documento 2, repito el proceso, ubico el puntero en la barra de tareas en el botón de Word y me dirijo al documento 2. Como ustedes pueden observar, aquí en la barra de títulos de esta pequeña vista previa que nos aparece acá, nos va a aparecer el nombre del documento. De esta forma yo voy a saber exactamente a qué ventana dirigirme o a qué documento dirigirme. Como el ejemplo que estoy colocando es para desplazarnos al documento 2, entonces simplemente le doy un clic y ya, como pueden observar, ya estamos trabajando dentro del documento 2. Este proceso que acabamos de realizar también lo podemos hacer utilizando el teclado. Para utilizar el teclado podemos alternar entre las ventanas que están minimizadas o que están de pronto abiertas, pero de todas las ventanas que están abiertas siempre va a encontrarse una que se encuentra activa. En este caso tenemos la ventana del documento 2 activo. Si yo quisiera cambiarme entre el documento 2 al documento 1 o al documento 3 utilizando el teclado, entonces lo haría de la siguiente forma. Vamos a presionar o a mantener presionada la tecla Alt y sin soltarla voy a presionar la tecla Tab una sola vez, y como pueden observar, aquí me va a aparecer en el centro de la pantalla cada una de las ventanas que contienen los documentos que tengo abiertos en este momento. Voy a repetir el proceso para que usted lo pueda observar. Mantengo presionada la tecla Alt y presiono Tab una sola vez, y aquí me aparece en el centro cada uno de los documentos. Yo simplemente paso el puntero sobre la ventana que yo quiero activar, ubicándome en ella y dándole el clic que yo
que yo clic izquierdo en la ventana que yo necesito. Por ejemplo, estamos en el documento 2, pero si yo quiero cambiar al 3, simplemente coloco el puntero aquí y le damos un clic izquierdo y ya me activa nuevamente la ventana. La ventana que quiero, que en este caso es documento 3. Si no quiero utilizar el mouse para nada y todo lo deseo hacer con el teclado, entonces hacemos lo mismo. Mantengo presionada la tecla Alt, Tab una sola vez y con la tecla de cursor o con la misma Tab voy presionando hasta ubicarme dentro de la ventana que yo necesito. Cuando ya he llegado a la ventana que yo quiero, entonces ahí suelto la tecla y ya automáticamente me va a ubicar acá. Lo hice con el teclado virtual para que ustedes pudieran ver y pudieran observar las combinaciones de teclas que yo estoy utilizando para realizar este proceso. Voy a hacerla directamente con el teclado, no utilizando el teclado virtual, para que ustedes se den cuenta. Aquí estamos en el documento 3, pero me voy a cambiar al documento 1. Entonces presiono Alt, no la suelto, presiono Tab una sola vez y sin soltar a Alt me voy dirigiendo a cada ventana, a cada una de las ventanas hasta llegar a la que yo necesito. Y una vez que esté ubicado allí, entonces voy a soltar la tecla Alt y automáticamente se me activará esta ventana. Entonces, de esta forma muy fácil y muy sencilla podemos alternar entre ventanas de Word o entre documentos mejor de Word que tengo abierto en este momento. Ahora, si voy a pasarme para el documento 1, entonces repito el proceso: Alt, Tab y me ubico en el documento 1. Suelto la tecla Alt y ya me queda activo. Bien, hecho esto, entonces vamos a pasar al siguiente paso. El siguiente paso es, o el siguiente proceso mejor, es que vamos a guardar este documento dentro del disco duro. Sabemos que el disco duro es un dispositivo de almacenamiento permanente donde nosotros podemos almacenar nuestros documentos o nuestros archivos. Y dentro de este disco duro existen carpetas las cuales yo puedo utilizar para dejar mi información. En caso que no quiera utilizar ninguna de las carpetas que el sistema operativo nos brinda, entonces yo puedo crear mi propia carpeta personalizada y ahí puedo ir guardando todos los archivos que yo necesito. Para yo guardar el archivo, en este caso, por ejemplo, si yo quisiera guardar este documento, puedo hacerlo de dos formas: con el teclado y puedo utilizar también el mouse. Con el mouse simplemente me voy a archivo, selecciono guardar o guardar como. En este caso, tanto guardar como me va a servir, porque cuando es por primera vez que yo voy a guardar el archivo, Word de manera automática, independientemente si selecciono guardar o selecciono guardar como, él me va a pedir un nombre de archivo, sencillamente porque no lo tiene, porque recordemos que estamos trabajando con base al documento 1. Entonces me voy a archivo, selecciono guardar. Aquí él me pide la ubicación donde yo necesito almacenar ese documento y yo lo voy a seleccionar. Como ejemplo, voy a seleccionar la carpeta documentos. Y allí, una vez que le he dado clic en la carpeta documentos, él me pide acá el nombre del documento de Word, el nombre del archivo. Y yo le voy a dar el archivo o el nombre del archivo mejor que yo necesito o que yo quiero. En este caso, pues aquí aparece, él nos da una opción que él va a tomar, que va a ser la primera información que yo he escrito. En este caso me aparece el título que ya tengo ya previamente escrito, que es manejar documentos en Word. Si yo necesito almacenar este archivo con este nombre, con el nombre que Word me da, simplemente lo doy guardar y automáticamente se almacenará. En caso contrario, que no quiera este nombre, sino que quiera uno diferente, entonces borro el archivo o el nombre del archivo y escribo el que yo necesito. De esta forma, yo puedo guardar mi documento utilizando el menú archivo. Ahora, si por el contrario no quiero utilizar el menú archivo, sino quiero hacerlo de manera directa, entonces presionaré la tecla Control más G. Con Control más G
Voy a mostrárselo aquí en el teclado virtual para que usted se dé cuenta. Y me voy a ubicar en el mismo documento 1. Con control G, le mantengo presionada la tecla control y a continuación G. Y de manera automática me va a aparecer las mismas opciones que me aparecieron ahorita cuando me fui por el menú archivo. Recordando que me va a pedir el nombre del documento porque sabemos que no tiene. Ahora, en este caso, si el archivo ya existiera con un nombre que nosotros le hayamos dado anteriormente, entonces ya él no me va a pedir más nombre, sino que todos los cambios se lo va a ir agregando o lo va a ir actualizando al mismo archivo. Entonces hagamos la prueba. Entonces control G, lo voy a guardar en la carpeta documentos y le voy a dejar el mismo nombre de archivo, manejar documentos en Word, y doy clic en el botón guardar. Como pueden observar, ya aquí me aparece en la barra de títulos el nombre del archivo que yo le he asignado, y ya puedo continuar trabajando e ir haciéndole actualizaciones a este mismo documento. Si yo le hago alguna actualización a este documento, por ejemplo, si yo llegara a escribir otra información y yo necesitara guardar esta información, esto último que yo he hecho, entonces presionaría o control más G, o me voy a archivo y seleccionaría la opción guardar. Fíjense que aquí ya guardar y guardar como si va a tener una diferencia. Guardar sería para que me fuera actualizando todos los cambios que yo le he hecho al documento, a manejar documentos en Word. Quiere decir que cualquier cambio que yo realice, él automáticamente se lo va a ir actualizando a este nombre de archivo, manejar documentos en Word. Lo mismo es que si yo hiciera algún otro cambio y presionara control más la letra G, este cambio él automáticamente, mire cómo que aparece acá, aunque aparece rápido, él se lo va a ir asignando a este mismo documento, y de esta forma yo podría ir guardando o ir actualizando todos los cambios que yo le vaya haciendo a este documento. Entonces, con esto ya hemos explicado cómo podemos guardar nosotros un documento y la diferencia entre la opción guardar y la opción guardar como aparece acá. Si usted se fija, si yo damos clic en el botón guardar, en los cambios dijimos que se lo iba a ir haciendo al mismo documento, pero como ya tiene nombre, si yo me voy a archivo y le doy guardar como, entonces él lo que me haría sería una copia de este mismo documento. Obviamente que acá yo le puedo cambiar el lugar donde yo lo necesito, y aún así, si yo quisiera guardar este documento en la misma carpeta, él me pediría un nombre de archivo, y yo podría darle otro nombre al documento, y en vez de decir manejar documentos en Word, yo le diría o le agregaría el número 2 y le doy guardar. Como pueden observar, ya este documento ya no quedó como manejar documentos en Word, sino como manejar documentos en Word y el número 2, teniendo en cuenta que ya tendría dos archivos con el mismo contenido pero con nombres diferentes, porque este termina en 2 y el archivo anterior no termina en Word, en 2, perdón. Para comprobar que sí me ha generado estos dos documentos, lo que vamos a hacer es que yo lo voy a cerrar, voy a salir de Word y voy a buscar el documento o los documentos que yo he guardado, que previamente quedaron almacenadas dentro de la carpeta documentos. Para esto abro el administrador de archivos, me voy a la carpeta documentos y aquí busco el archivo que yo necesito trabajar. Aquí me aparece manejar documentos en Word, y observe que también me aparece manejar documentos en Word, pero con la diferencia de que este termina en el número 2 y este no. Y de esta manera tengo dos archivos, es decir, le he sacado una copia a este documento. Y al yo abrirlo,
Con doble clic pues ya me aparece el contenido de este documento. Y con esto ya he comprobado que hemos guardado un documento utilizando el mouse, el teclado, y le hemos sacado una copia a este documento. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con este mismo documento, pero ahora le vamos a agregar una contraseña. Para guardar un documento con contraseña necesariamente tenemos que hacer los siguientes pasos. Aunque ya tenga nombre de archivo y aunque queramos dejarle el mismo nombre de archivo, yo voy a irme a la opción archivo y voy a seleccionar la opción guardar como. Una vez hecho esto, voy a seleccionar el lugar donde quiero dejar el documento y voy a seleccionar la misma carpeta. Y en vez de darle un nuevo nombre de archivo, lo que voy a hacer es que voy a dejarle el mismo nombre del documento que ya tiene, pero le voy a agregar la contraseña. Para agregarle la contraseña, simplemente me voy a la pestaña Herramientas. En Herramientas selecciono Opciones Generales. Y aquí me aparece, el sistema me pide, en este cuadro de diálogo, me pide dos tipos de contraseña. Una contraseña de apertura y una contraseña de escritura. La contraseña de apertura es necesaria porque con ella Word va a impedir que cualquier persona abra el archivo de manera directa. En cambio, si nosotros le tenemos una contraseña de apertura, cuando intenten abrir el archivo, para poder ver su contenido necesitan digitar la contraseña, y si no se la saben, pues no lo van a poder abrir. En esta contraseña de escritura es opcional, si queremos la colocamos, si no, no la colocamos. ¿En qué consiste la contraseña de escritura? La contraseña de escritura consiste en que me va a dejar ver el documento, toda la información, pero si yo intento hacer una modificación no me lo va a permitir. Pero sí me va a poder permitir que yo copie y pegue este contenido del documento en otro nuevo. Entonces, por eso le digo que es opcional, que no es tan importante como la de apertura. Entonces, como ejemplo, en la contraseña de apertura yo le voy a dar una contraseña sencilla. 1, 2, 3 y le doy clic en el botón aceptar. Una vez hecho esto, él me pide la confirmación de la contraseña, a la cual yo debo escribirle la misma contraseña. Si yo me equivoco entre volver a escribir la contraseña y la que le di anteriormente, si no hay coincidencia, Word me enviará el mensaje de error. De lo contrario, todo saldrá bien y me almacenará el archivo colocando la contraseña que yo le he dado. En este caso voy a repetir la misma, 1, 2, 3 y le doy a aceptar. Como las dos contraseñas coincidieron, automáticamente Word me da paso y yo simplemente lo que hago es que doy clic en el botón guardar. Y note que la contraseña se la he colocado al archivo que dice manejar documentos en Word. Ahora, para verificar que sí lo guardo con contraseña, simplemente lo que hago es que cierro el documento de Word, me voy al administrador de archivos y busco el archivo, que aquí lo tengo abierto, aquí lo tengo ya seleccionado. Le doy doble clic izquierdo y me pide la contraseña de apertura. Si yo no me sé la contraseña, obviamente el Word no me va a dejar abrir ese documento. Como ejemplo, voy a colocarle una contraseña que no es. A propósito, le doy a aceptar, intenta abrirlo y mire lo que me dice: la contraseña es incorrecta, Word no puede abrir el documento. Y le damos a aceptar y no puedo hacer nada. Entonces ahora sí, voy a intentarlo abrir nuevamente y le voy a dar la contraseña que es 1, 2 y 3. Le doy a aceptar y ya me muestra el contenido del archivo. Fíjese que yo grabé dos archivos, a uno le coloqué contraseña y al otro no. Al que se le colocó contraseña fue al documento en Word. Voy a irme otra vez al administrador de archivos y ahora voy a abrir el otro documento, manejar documentos en Word 2. Y fíjese que este yo no le coloqué contraseña, por lo tanto al momento de yo abrirlo él me debe
abrir el documento sin pedir ninguna contraseña. Entonces, de esta forma, nosotros podemos guardar documentos con contraseña y podemos trabajar o alternar entre documentos que tengamos abiertos. Bien, esto ha sido todo por esta parte de manejo de documentos. Espero que le haya gustado. Si aún no se ha suscrito al canal, le pido el favor que lo haga, y con eso me ayuda a mí a seguir creciendo. Sin más, se despide José Serpa. Nos vemos hasta la próxima.